Bueno, yo le aprecio mucho a la periodista Viviana Belsazo, que conozco hace muchísimos años. El 6 de octubre de 2020 publicaste, Viviana Belsazo, una columna en el periódico La Razón. ¿Qué decía esa columna? Esa columna se titulaba, antes que nada, muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. Esa columna se titulaba Sexo, Alcohol y Bienes, INDEP. Y esta columna lo que decía era la serie de irregularidades que se venían dando en el INDEP por parte de su entonces director. INDEP es el instituto que inventó para devolverle al pueblo lo robado. Este instituto para devolverle al pueblo lo robado es el que se encarga de manejar, de administrar los bienes que son incautados por las distintas autoridades, muchos bienes de narcotraficantes y más, los incauta la autoridad, los lleva al INDEP y en el INDEP se subastan y supuestamente este dinero se regresa a la nación. Lo que yo publico son una serie de irregularidades que después confirma el sucesor de Ricardo Rodríguez Vargas, Jaime Cárdenas, cuando llega al INDEP y está tan solo 100 días. Sí. Y se comprueba todo esto. Yo lo que hago es que publico una serie de irregularidades dentro del INDEP, incluyendo, para empezar, el manejo de las joyas, la venta, cómo se bañaban las subastas, por ejemplo, un lote de telas que costaba millones y millones de pesos, cómo lo estaba gestionando por fuera Ricardo Rodríguez con unos empresarios para venderlos muy inferior a su precio, cómo se estaban arreglando todas esas cosas, pero sobre todo lo que documento, que quizás es lo que más le molesta a Ricardo, es que dentro del INDEP había, dentro de su oficina, argumentando temas de seguridad, lo que hacía era que tenía una huella para poder entrar y salir de su oficina. Entonces, llamaba a sus colaboradoras, las hacía entrar a la oficina, no podían salir hasta que el señor lo decidiera, y ahí había alcohol, había fiestas, llegó a haber mariachis. Muchas veces me dicen estos testimonios, estas personas, estas mujeres, que incluso llegó a haber mujeres prostitutas, y bueno, es todo lo que sucedía dentro de este entorno, un entorno en donde me dicen que llegó un Ricardo Rodríguez Vargas muy humilde, con ganas de trabajar, muy dispuesto a hacerlo, y en pocos meses se volvió muy soberbio, decidió parar los elevadores para que pudiera subir él, empezar a dar órdenes, empezar a hacer uso de los bienes del INDEP, como las camionetas blindadas para moverse, incluso para negociar muchas cosas. Sí, vamos, fue un escándalo aquello de todas las negociaciones que se descubrieron, que tú denunciaste también, con los bienes, porque ¿qué pasía? Pues nada, se ponía de acuerdo con los posibles compradores, sus amigos, y este lote, por ejemplo, de telas, que vale 400 millones de pesos, pues que quede en 10, y ahí vamos. Y además de todo hay que recordar también lo que se me hace gravísimo, imagínate nada más las joyas que están incautadas de muchos narcotraficantes y más, las tenían en esta bóveda, era una bóveda inmensa la que existe dentro del INDEP, y lo que hacían era quitarle, imagínate cuál es la diferencia entre un diamante y una zirconia. Entonces, por supuesto, le ponían zirconias y se quedaban con el diamante. Entonces, bueno, se hicieron muchas irregularidades en ese lugar. Cometieron muchos delitos. Muchos delitos, y hay que ver qué pasa, porque no sé si tú recuerdes, pero a mí me llama la atención este instituto, Ricardo Rodríguez Vargas, no sabía ni quién era, me llama la atención el instituto, porque para empezar, en el momento en que le cambian el nombre, ¿no? El instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y entonces aparecía en las mañaneras este señor Ricardo Rodríguez Vargas con el expresidente López Obrador, demostrando los millones que iban a ingresar de la corrupción y del narcotráfico a las arcas del país y que tenían ahí. Fue un circo. Ah, por supuesto. Es más, no sé cómo esté ahora, pero el dinero que se recaudó de la rifa del avión presidencial fue a dar a las cuentas del INDEP. Del avión que no se rifó. Del avión que no se rifó y que después se vendió. Que se rifó, se vendió, todo ese avión. Ahora dime, ¿a ti por qué te demanda? Te denuncia. Te demanda. A mí me demanda por daño moral. Me dice que yo que estoy afectando a su persona y que es mentira lo que yo estoy diciendo. Yo le digo, a ver, yo nunca en mi vida he mentido, llevo 15 años escribiendo todos los días en La Razón, nunca había tenido una demanda, tengo 17 años trabajando, haciendo un programa de televisión todas las noches, tampoco nunca, ADN 40. En ADN 40, junto con Jorge Fernández Menéndez, nunca había tenido ningún problema. Nos empieza a amenazar a mí y a mi esposo Ricardo Rodríguez Vargas vía Twitter, de alguna otra manera, y nos dice, bajen la columna, y después me dice, nos vemos en los tribunales. Y efectivamente me tuvo en los tribunales.
y que es una manera muy sencilla de censurar. Los funcionarios ahora han encontrado un camino muy fácil en establecerles denuncias a los periodistas. Sí. ¿Por qué? Porque en vía de mientras, en lo que se llega a asimilar la información, ya tienes tú que contratar un abogado, tienes que estar al pendiente del juicio, tienes que estar yendo a las audiencias porque estás demandado, tienes que pagar al abogado. Es un costo económico y emocional muy grande. Y es un problema, sobre todo cuando te tienes que enfrentar con estos tipos. Él era poderosísimo. ¿Sabes de quién dependía? ¿Quién era su amiguísimo? Nada más ni nada menos que el secretario particular del presidente de la República, Alejandro Esquer, que era quien apoyaba a Ricardo Rodríguez Vargas. Cuando él dice, yo la demandé como un ciudadano, no es verdad. El señor tenía toda esta protección del Estado porque había trabajado para el Estado. Ahora, dime, te acusa, vamos, te demanda, ¿y qué pasa? Me demanda, me piden que haga públicos los testimonios de quién era quien me había dado esta información. Yo me rehúso a hacerlo porque era poner en riesgo a las personas que me habían dado esta información. Las fuentes son las fuentes. Que hubiera sido mucho más fácil, porque si yo hubiera revelado fue tal y tal y tal persona quien lo denunció y quien me dio esta información, ahí hubiera acabado la demanda. Pero bueno, creo que lo más importante es proteger, sobre todo si a mí me acosó de la manera que lo hizo. Imagínate a unas pobres chavas que estaban trabajando en el INDEP, de quien hoy también estoy preocupada. ¿Por qué? Porque Ricardo Rodríguez Vargas seguramente sabe a quién acosó y quiénes fueron las que me dieron esta información. ¿Y qué ocurre después, a lo largo de esto? Me tengo que topar varias veces con él en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Tengo que ir yo personalmente porque de alguna manera los jueces habían sido muy presionados. Y en uno de estos encuentros, él lo llama como un encuentro de mediación, me dice, Viviana, baja la columna del acoso, no importa el tema de corrupción, eso yo lo veo con la Secretaría de la Función Pública. Imagínate nada más lo impune que se sentía este señor. ¿Y no la bajaste? Llegó un momento en que le dije, a ver, yo ya no quería pleito porque me estaba peleando contra el Estado. Imagínate lo que es pelear contra el Estado. Perder. Es difícil, es muy, muy difícil, pero era o eso o acabar con mi carrera periodística, porque yo esta columna la hice con una investigación, me tardé muchísimo tiempo en hacerla, habiendo personajes tan importantes involucrados, pues tienes que verificar todas las fuentes, todo lo que se te dice en todos los documentos. Y después de toda esta investigación, decir que no era cierto lo que yo había publicado, es decir, en mi trabajo yo miento. No lo podía hacer. Entonces hubo que ir a todas las instancias, pasamos del Tribunal de la Ciudad de México, nos fuimos a los colegiados y de ahí este caso llegó a la Suprema Corte, que es cuando dices, este tipo de casos que son por censura no tendría ni siquiera por qué llegar a la Suprema Corte. Por eso creo que es histórico lo que hizo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la última vez en la historia que va a sesionar, porque a partir de ahora hay una nueva corte. Y ya desaparecieron las salas. Votar a favor de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos los periodistas, pero no solo los periodistas. No, todos, la libertad de expresión es de la sociedad. Pero todos los ciudadanos, es la única manera en que los ciudadanos se pueden enterar de realmente qué está pasando. Y lo hemos visto como ha sido una constante. Ahorita está denunciado por un tribunal de Tamaulipas, mi compañero Héctor de Mauleón. Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, está denunciando a periodistas para y tiene denunciado a Carlos Marín también. Ah, también, bueno. Entonces han encontrado ya los funcionarios públicos una manera muy sencilla de callar a los periodistas. Y muchas veces son sistemáticas estas demandas. Sí. No solamente recibes una, pueden recibir una serie de demandas porque en lo que estás gastándote todo tu sueldo litigando en tribunales, pues estos señores están felices. Sí, y te tienen distraído y te echan todo el poder, la fuerza del Estado. Y después de eso yo creo que también es un efecto psicológico para los periodistas que muchas veces pretenden que nos autocensuremos, digamos, a ver, no voy a escribir de este tipo porque este tipo demanda, no voy a escribir de esta señora porque esta señora demanda, no voy a escribir de la gobernadora. Imagínate nada más a lo que hemos llegado. Yo llevo trabajando desde el sexenio de Ernesto Zedillo para acá. Yo nunca había visto esta manera de control de la información como estoy viendo ahora. No, nunca. Ahí lo acaba de ratificar la esposa del expresidente López Obrador, que va a ver si nos demanda. ¿En un nuevo Poder Judicial? Sí, en un nuevo Poder Judicial, el de la 4T. Sí. Es muy preocupante, Joaquín, porque
ahora las personas que nos están escuchando en tu medio, en todos los medios, de alguna manera se enteran lo que está sucediendo. Es preocupante que nos quieran callar, lo hemos visto ya, bueno, vino ya la forma en que Morena se adueñó del Congreso, manejan también ahora el Poder Ejecutivo, por supuesto, el Poder Judicial próximamente, porque vimos que cada uno de las personas electas en los acordeones llegaron, y ahora quieren ir tras la prensa. En la última sesión de la primera sala, se eximen. En la última sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le desechan el amparo a Ricardo Rodríguez Vargas. No soy culpable del supuesto daño moral que él dice que le he causado. A los funcionarios públicos se les juzga de distinta manera que a un ciudadano normal. Y además de todo, si un ciudadano, y siempre lo he dicho, no quiere que hablen de él, no quiere que lo critiquen, que trabaje de una manera ejemplar, que no haga corruptelas, que no acose a nadie y que se comporte a la altura de ser un funcionario público de nuestro país. Pues sí, pero no es así. Aquí está el caso. Pues no es así. ¿Qué vas a hacer ahora? Mira, para mí era muy importante defender mi carrera periodística, sentar una base sobre todo en la libertad de expresión, que eso es lo más importante, proteger a las víctimas, y de ahí yo no soy una mujer de pleitos, lo he dicho muchas veces. Por mí ya muere ahí el asunto, yo quiero seguir enfocada en mi trabajo, en lo que estoy haciendo, estoy por publicar ahorita un nuevo libro, entonces yo ya no quiero estar metida en pleitos ni en broncas, pero sí tenía que defender mi trabajo y defender la libertad de expresión. Y como te decía, al mismo tiempo, proteger a las víctimas, porque hubiera sido muy sencillo soltar sus nombres, presentarlas, las hubieran citado a declarar a ellas y no me hubiera echado 4 años con costes de abogados, con mucha presión. Y afortunadamente tuve un abogado muy sensato y muy tranquilo, el licenciado Raúl Melgoza, que me dijo: Viviana, no vamos a hacer esto público, no vamos a arriesgar ni a las víctimas ni nada, vamos a esperar a ganar cada una de las instancias porque tenemos la verdad para hacerlo. Y pues ya, finalmente, ahora sí se puede hacer público y ahora sí, estoy muy feliz de poderlo compartir, Viviana, con ustedes. felicidades, y lo que siga me avisas, ¿sí? Muchísimas gracias, Joaquín. Es un honor estar aquí en este espacio. No, al contrario. Gracias por venir, Viviana Besazo, periodista que le ganó al gobierno, pero con esta corte que ya se va.